Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Viaje a la colonia agripina. Parte 1. La señora Aísa era el asesino de dioses que había viajado desde el siglo XXI a esta época. Hoy en día, ella estaba todavía vestida con el atuendo habitual que había usado alguna vez desde que llegó a la antigua Galia, un abrigo blanco con una túnica larga que parecía un vestido de una sola pieza. El tiempo brillante y soleado de la primavera era bastante cómodo, enviando al espíritu de Aísa en un crescendo. Soplando a través del agua, el viento favorable era liso y suave. Impulsado por este viento, el barco del comerciante que Aísa había abordado navegaba aguas abajo a lo largo del Rin, hacia el norte de la provincia romana de la Galia. A juzgar por la sensibilidad moderna, la nave sería más o menos 2 veces el tamaño de un yate o por ahí. La gente de esta nave es tan amable y servicial. Ya fuera el propietario del buque o los comerciantes de trigo a bordo, todo el mundo trataba muy bien a Aísa. 4 días antes, en el muelle de Augusta Raurica, Aísa les había preguntado si podía engancharles un paseo. Se pusieron de acuerdo fácilmente. Durante el día, el barco navegaría a lo largo del río aguas abajo soplado por el viento. Por la noche, ella se envolvía en una manta y dormía en el barco mientras que se encontraba atracado a lo largo de las ciudades de la costa. Entonces, en el 4.º día del viaje, durante el día, el barco llegó a la ciudad colonial romana de Mogontiacum. El barco fue supuesto solamente para descargar mercancía aquí y luego volver aguas arriba a la ciudad de Raurica. Todavía quedaba mucho camino por recorrer antes de llegar a su destino de Colonia Agripina, el cual se encontraba mucho más al norte. La señora Aísa desembarcó en medio de las despedidas sonrientes de los comerciantes. Todo el mundo la vio con cálidas palabras y sonrisas. Encontrando el mundo lleno de benevolencia, Aísa sintió calidez en su corazón. En realidad, todo esto era debido a una ligera invocación de su autoridad de carisma cuando ella hizo su solicitud con una sonrisa. Tal vez su comportamiento amistoso no se derivaba de la benevolencia pura, sin embargo, la señora Aísa no tenía ningún deseo de ser una pesimista que refutara la bondad de estas personas. Creía que los seres humanos deben vivir apoyándose unos con los otros. Después de desembarcar, Aísa fue la primera en encontrar una comida. Sus habilidades especiales incluían ser capaz de dormir bien, no importa dónde durmiera, y encontrar toda la comida deliciosa no importa lo que comiera. Estas 2 habilidades especiales eran probablemente lo que le había permitido vivir su vida libre de estrés por completo independientemente de su ubicación. En esta ocasión, eligió un restaurante barato cercano. Su objetivo consistía en algunos panes un poco difíciles de comer y sopa de verduras con sabor a pimienta. Aísa disfrutó de estos placeres triviales y ordinarios. Entonces, debo encontrar mi próximo barco. Al salir del restaurante, Aísa se dirigió al muelle de nuevo. El Rin había sido utilizado ampliamente para el transporte en el agua desde la antigüedad y muchos barcos estaban amarrados en el muelle de Mogontiacum. ¿Quién debería ser?, murmuró para sí mientras miraba alrededor del muelle. En lugar de buscar marineros amistosos mirando, estaba haciendo todo lo contrario. Puesto que la gente siempre decía que sí, no importando a quién le preguntara, Aísa encontró estas situaciones bastante preocupantes en su lugar. En realidad, no había nadie cerca que rechazara sus peticiones. Ahora que lo pienso, me pregunto si Enazán y los demás están bien. Tal vez debido a que llegaron al muelle, recordó lo que había ocurrido cuando ella primero se puso en marcha. Incluso en la ciudad de Augusta Raurica, había seleccionado un barco adecuado para abordarlo de la misma manera. Aprovechando la oportunidad en ausencia del cuidado que Kusanagi Godou tenía sobre ella, había salido en su viaje sola. En ese momento, Ena estaba aparentemente siguiendo a Aísa. No mucho tiempo después de que el barco partió de la ciudad de Raurica, una segunda nave siguiéndola detrás de repente sufrió de un mástil caído y la desgracia de un casco roto. Los pasajeros de inmediato se pusieron a tirar el agua fuera de la nave y parecían estar en un buen estado de pánico. Aísa había sido testigo de la apariencia claramente de Ena en el momento. Ponerme bajo vigilancia y no dejarme viajar, ¿en serio, ese Kusanagi-san? ¿Realmente está tan preocupado por mí? Eso es un poco excesivamente protector para él. Jajaja, sí, claro,
Está preocupado que tú no te mandes cagadas ilusa XD. La última vez en Raurica, una batalla había tenido lugar entre Uldin y él. En ese momento, Kusanagi Godou se había presentado para luchar en defensa de Aisa, arriesgando su vida y mostrando benevolencia y valor. Él era sin duda un gran joven de buen corazón. Sin embargo, ya fueran la vigilancia o sus formas de cuidado, ambas todavía eran demasiado excesivas. El poder de carisma no afectaba a Kusanagi Godou, quien era, tal como ella, un asesino de dioses. La caballería y el espíritu de sacrificio en la protección de Aisa eran procedentes de la propia voluntad del joven. De repente, Aisa fue sorprendida. Podría ser, de ninguna manera, en realidad, está enamorado de mí. Aisa preguntó mientras deambulaba sin rumbo fijo en el muelle. Al igual que un ataque de rayos, el shock causó que su corazón vacilara, por lo que su cuerpo influía vacilantemente. Apoyado en la barandilla junto al río, finalmente logró estabilizarse a sí misma. ¿Me está protegiendo por un medio para ocultar su timidez? ¿O es que no puede hacer frente a sus propios sentimientos con honestidad? Debe ser uno o el otro, ¿verdad? En ese caso, todo tenía sentido lógico. Aisa parecía haber vislumbrado la luz de la verdad. Pero Kusanagi-san ya tiene 2 amantes. A pesar de hacer discursos claramente justos, resultó ser mejor que Uldin-san. Todo un mujeriego infiel. Sin pelos en la lengua, sería la escoria humana de una variedad un poco tonta. Sorprendida por la verdad que había adivinado, Aisa sintió que su temperatura corporal crecía, como si tuviera fiebre. Ella estuvo murmurando, pero arriesgó su vida por mí. Además, a pesar de poner un frente tan serio todo el tiempo, sabía los escándalos que estaban circulando en secreto sobre él y cualquier número de damas. Esto es atractivo en sí mismo, se siente un poco como de un mal chico no. Esto no es bueno en absoluto. La mente de Aisa se sumergió inmediatamente en todo tipo de pensamientos. La desaprobación y afirmación se enfrentaron intensamente y chispas hicieron erupción en una batalla de luz y oscuridad. Esto no va a funcionar, Aisa. Si me dejo llevar por estas emociones y aceptarlo, aseguro que va a ser el que clama en el extremo, para arrancar a una edad mayor. Por supuesto, todavía puedo pasar por su hermana menor perfectamente plausible, sí, una hermana más joven muy animada y llena de energía. Disculpe, Aisa-san. Oh no, me siento como si estuviera viendo la cara de Kusanagi-san ante mí cuando mis pensamientos están con él. Si no me calmo un poco más. No, en realidad, estoy justo enfrente de ti, en el cuerpo real, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Gua. Aisa estaba tan sorprendida que ella cayó hacia atrás. De pie delante de ella y viendo con sorpresa a Kusanagi Godou, Erika Blandelli y Seisui Nena. Sin el conocimiento de Aisa, quien se había reunido aquí de alguna manera. Kusanagi-san, no habrás escuchado lo que dije hace un momento. Solo la última frase. Después de pasar por todos los problemas y encontrarte murmurando para ti misma por el río, pensaba originalmente capturarte, estabas tratando de decir algo. No le pongas atención a ello. Simplemente eran murmullos, pensamientos privados de una doncella. En un esfuerzo por ocultar las pesadas pulsaciones de su corazón, Aisa gritó en voz alta. Pero de todos modos, ¿cómo me alcanzaste, Kusanagi-san? Al igual que tú, Aisa-san, llegué por barco. Después de haber viajado aguas abajo en el Rin en barco, Godou respondió a la pregunta de la señora Aisa. Era el único velero de pequeño tamaño que estaba a punto de partir, similar a un yate en tamaño y apariencia. Dado un viento favorable, era capaz de moverse rápidamente a través del agua. Con una velocidad estimada de 20 nudos, era comparable con el límite legal de velocidad de los automóviles. Sin embargo, después de haberse acostumbrado a caminar y montar a caballo, a Godou le pareció bastante rápido. Actualmente a bordo estaban Godou, la señora Aisa, Erika y Ena. Estaba cerca del bosque de ese tipo Uldin cuando oí hablar de Aisa-san habiendo desaparecido, por lo que fui y le pregunté a ese tipo para pedir prestado un barco. Entonces, a través de diversos medios, hemos conseguido alcanzarte, señora. Godou respondió, seguido por Erika quien informó en un tono amable de voz. No hace mucho tiempo, Godou también había pedido prestado un barco de Ruska y Clotilde para navegar aguas abajo a lo largo del Rin. Como la última vez, Clotilde había otorgado un hechizo de protección del agua en su salida. Esto les permitía viajar mucho más rápido que una nave ordinaria. Por otra parte, Godou y Erika tenían una excelente visión nocturna. Esto les permitió tomar turnos para vigilar la nave a medida que avanzaban durante la noche, procediendo a recoger a Ena en Raurica y perseguir a la señora Aisa quien se había ido primero. Como precaución adicional,
Erika había tomado el pelo de la señora Aisa para utilizar la magia de búsqueda, lo que les permitió alcanzarla de forma sustancial y evitar tener que comprobar barcos, uno por uno. No hay otra manera, supongo. La señora Aisa aparentemente se rindió. Suspiró y dijo: estaba pensando en un principio en dejarte atrás, Kusanagi-san, eso es un poco irritante, para que pudiera negociar con Donnie-san primero. Voy a renunciar a eso. Así que los cuatro hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos desde ahora en adelante. Estoy de acuerdo. Pero realmente no te regañes mucho. Aún siendo ligeramente encadenado a lo largo por el ritmo de Aisa, Godou se opuso con indiferencia. Yo solo hablo un poco de sentido común, eso es todo. Estás diciendo cosas molestas de nuevo, pero lo entiendo. Kusanagi-san, te sientes tan preocupado por mí que no puedes hacer nada por ti mismo. ¿No es así? Bueno, eso es porque al igual que el idiota de Donnie, eres alguien que realmente necesita ser prestado atención. En un momento de descuido, Godou dijo algo que no debería haber revelado delante de esta mujer centenaria. A diferencia de ella por su par asesino de dioses, la hermana jurada de Godou, Loquillian, la señora Aisa era bastante alegre y sincera en el comportamiento y la personalidad por igual. Lo que es peor, era bastante propensa a chismear como resultado de esta personalidad. Mientras tanto, por alguna razón que Godou no podía comprender, la señora Aisa dijo: yo lo sabía. Y asintió para sí misma. Luego, mirando hacia arriba, ella en secreto le dio un vistazo a la cara de Godou. Pero Aisa-san, hay algo que Ena no entiende. Mientras que la señora Aisa estaba actuando sospechosamente, Ena preguntó con incredulidad. Con el fin de perseguir su nave, Aisa-san, Ena también tomó una embarcación que se estaba poniendo en vela, pero se rindió cuando se abrió un agujero en el casco del buque. Ah, por lo que realmente sucedió. El próximo barco varado fue tomado de repente. Entonces, el otro después de ese no pudo zarpar a causa de la conmoción del dolor de estómago de un anciano. Si todos son coincidencia, Ena piensa que es un poco excesivo. Usando a Ama no Murakumo no Tsurugi como medio, Ena se había puesto en contacto con Godou. Después de recoger a la pelinegra Himemiko que estaba varada y esperando en la orilla del río cerca de Augusta Raurica, Godou había oído hablar de este asunto. Debido a 3 casos inexplicables de problemas, había sido incapaz de perseguir a Aisa. Uno no podía dejar de sospechar de un elemento de intervención humana en 3 ocasiones sucesivas de desgracia. Presumiblemente, la señora Aisa debía haber hecho algo, por ejemplo, pequeños trucos de magia. De hecho, no puede decirse que es pura coincidencia. Lo siento de verdad. Como era de esperar, la señora Aisa respondió en un tono de voz de disculpa. Ella juntó las manos ante su pecho, haciendo una pose como una monja pía en oración. En realidad, yo estaba orando antes de embarcar. Por favor, protéjame durante este periodo en el que me estoy dirigiendo a visitar a Donnie-san y guíeme hacia el camino de la benevolencia con el fin de evitar que más personas sufran. Orar. ¿Usted cree en algún tipo de religión, señora? Sintiéndose sorprendida, Erika interrumpió. Era de suponer que le resultaba bastante chocante para un asesino de dioses usar la palabra orar. O tal vez, usted cree en una deidad de algún lugar. Oh, no. En realidad, hubo una vez más en China cuando no tenía más remedio que derrotar a un guardián benevolente de la población. Frente a esta repentina confesión, Godou, Erika y Ena se miraron entre sí. En otras palabras, no era nada como pequeños trucos de magia a medio cocinar. Como resultado, obtuve una autoridad de bendición de la fortuna. Es toda una potencia insignificante, solamente teniendo efecto para ayudarme a cumplir mi tarea cada vez que hago el voto de hacer el bien. La bendición de F. Fortuna E. Normalmente perturbado por nada, Ena solo podía murmurar, me rindo, en respuesta. Lo más probable es que nunca hubiera imaginado que estos hechos eran en realidad el resultado de la autoridad de un asesino de dioses. Así que al tratar de obstaculizar a Aisa-san, Ena se encontró con eventos extraños. Sí, no le ruego a cualquier dios, sino hacia mi propia autoridad. Cuando el tiempo todavía no está maduro para dar un buen lugar, incluso el benévolo se encontrará con la desgracia. Cuando el tiempo está maduro para provocar el bien, la fortuna acontecerá. Cuando se deje que los buenos sean recompensados con la fortuna, el mal cosechará lo que sembró. En este momento, el sonido de un trueno retumbante pudo ser oído. Estaba soleado hasta ahora. Godou se alzó en el aire. Antes de darse cuenta, las nubes de tormenta ya se habían extendido por todas partes, llenando completamente el cielo. Señora Aisa, está siendo causado por esa autoridad. Erika se dio cuenta de algo y le preguntó a la mujer campeona aterradora.
tomando efecto sobre la duración que se necesita para llevar una buena acción a buen término. En otras palabras, en este momento, mientras que hace su camino hacia el señor Salvatore, el poder de la fortuna todavía está protegiendo a la señora. Oh, ahora que lo mencionas, eso es cierto en verdad. La señora fácilmente respondió afirmativamente. Godot y sus amigos se sorprendieron. Dentro del mero lapso de tiempo de antes, una gran tormenta ya había comenzado su aguacero. Golpeando a las personas y la superficie del Renania por igual, las gotas de lluvia hacían daño. En lenguaje moderno, sería una tormenta de guerrillas. Por último, un fuerte vendaval comenzó a soplar en el transversal, mientras que un rayo cayó incesantemente hacia abajo desde el cielo. En apenas 4 o 5 minutos, una tormenta había descendido. Naturalmente, frente a una gran tormenta, el Rin sacudió el pequeño barco de vela de Godot violentamente. La intensidad del balanceo de la nave estaba, sin duda, más allá de las divertidas atracciones que los parques podrían ofrecer. Date prisa y consigue ir a la tierra, hay que volver a tierra firme. Esta tormenta está en un nivel totalmente diferente en comparación con los accidentes que dificultaron a Ena. De hecho, debe ser debido a Kusanagi-san. Como era de esperar, cuando un asesino de dioses me alcanza, las pruebas e infortunios ordinarios no son suficientes. Por lo tanto, debido a que estoy en tu camino, Aisa-san, eso es lo que está causando esta tormenta. Cuando claramente Aisa-san está siendo arrastrada por ella, así. Esto ocurre a veces cuando se utiliza este poder. La fortuna de alguien se convierte en desgracia. El tesoro de otro se adhiere a la desgracia que está al acecho en medio de la fortuna. La fortuna y la desgracia se convocan entre sí. Tal vez esta es la verdad que transmite este mundo. En la superficie del río, rastreado por el viento y las olas, el agua se ondeó de forma turbulenta. Como resultado de la fuerte lluvia, todo el mundo se volvió completamente empapado. Solo la señora Aisa estaba explicando con una calma en la distancia. Como el precio para el uso de la autoridad de la fortuna, probablemente estaba bien acostumbrada a ser barrida en la aflicción y calamidades repentinas. Por el contrario, Erika, Ena y Godot mostraban signos de ansiedad. En cualquier caso, habían comenzado a tomar medidas para contrarrestar su situación desesperada. Pero ya era demasiado tarde. Producido por el fuerte vendaval, olas gigantes hicieron que el cuerpo de la nave girara 180 grados y se volcó. Naturalmente, los 4 fueron arrojados a los furiosos vientos y aguas turbulentas en el medio del Rin. Parte 2. Liliana Crankar era una bruja con un talento excepcional. Siendo solo un adolescente, sin embargo, tenía que llegar al nivel de los mejores expertos. Pero en esta era, sin duda, llevaba a cabo una promesa excepcional, una rara prodigia quien todo el mundo esperaba que llegara finalmente a la cima a lo largo de este camino. Por otra parte, en la actualidad frente a Liliana estaba el principal experto, que podría servir como su modelo a seguir. La princesa Alicia, la princesa que se situaba en la cúspide del sistema orientado a los cielos de la brujería. Como la más poderosa mico de Europa y la bruja de más alto rango, les dijo a Liliana y Marilla Yuri que se reunieran con cierta persona que quería verlas. El viaje fue un poco diferente de lo esperado. Su ubicación actual era un hotel que se había convertido desde un antiguo castillo medieval italiano. Subiendo una escalera larga y espiral, Alicia llevó a Liliana y Yuri a una sala de observación en el piso más alto, el quinto. Una de las paredes era de vidrio, proporcionando una vista del paisaje de fuera. Este antiguo castillo estaba situado en la zona de Casentino, una región de bosque designada como Parque Nacional. Con árboles extendiéndose todo el camino hasta el horizonte, la tierra estaba cubierta de blanco en la nieve que había caído hace unos días antes. Mientras tanto, la brillante luz de la luna creciente iluminaba la vegetación y la nieve de color blanco plateado. Tal escenario de fantasía era visible desde esta sala de observación. Ahora que lo pienso de ello, ¿no que también eres menor que yo, Liliana? Sí, aunque todavía estoy en entrenamiento. De pie bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, la princesa le preguntó. Liliana respondió de forma concisa. Esto no era porque no estaba acostumbrada a interactuar con compañeras brujas. Liliana a menudo le hacía frente a su maestro o a los de tercera edad como tía o hermana. No obstante, Liliana también era un caballero al mismo tiempo y no tenía intención de hacer frente a una princesa noble con demasiada familiaridad. Por otro lado, Alicia sonrió y aceptó la obstinada adhesión de Liliana a la etiqueta, y luego habló. Maravilloso, entonces no hay problema incluso si paso verbalmente a lo largo de las palabras de las brujas. Liliana y Yuri, tengan en cuenta que deben tener cuidado sobre lo que oirán aquí ya que es un secreto, ¿de acuerdo?
Alicia se llevó el dedo índice a los labios para hacer un gesto de confidencialidad. Entonces, Yuri, la japonesa y Memiko, se inclinó en tono de disculpa. Disculpe, princesa. En ese caso, sería mejor si me fuera. No hay nada de qué preocuparse, Yuri, así que por favor sigue presente. Puedes ser considerada la prima de nosotras las brujas. Por otra parte, además de las brujas, un grupo selecto de personas están al tanto de este secreto también. La bruja, que estaba en la cúspide del sistema orientado al cielo, sonrió maliciosamente. Incluso Diógenes del Vitenagemot, que también es una parte de los pocos que lo conocen. También está el primer médico brujo, un señor de edad de América del Norte que ayuda a un determinado rey demonio. De hecho, como se esperaba. Liliana asintió en silencio. La princesa Alicia tenía la intención de compartir el conocimiento secreto que solo estaba aprobado verbalmente, incluso entre las brujas de alto rango. En este momento, Alicia usó magia de invocación para crear una botella de perfume en su mano derecha. Ella agitó rápidamente esta pequeña botella hacia Liliana y Yuri. Una fragancia floral refrescante entró en sus fosas nasales. Después de haber olido esta fragancia, Liliana y Yuri se sorprendieron. Recordaban el aroma de un incidente con respecto a cierta espada divina que contaba como parte del Tesoro Nacional de Japón. Oh Alondra, llévame a los confines de las nubes, con tu rotunda canción en el cielo entre las nubes, llévame junto en el vuelo. Cuando Liliana miraba en estado de shock, la princesa Alicia cantó palabras de hechizo. Teniendo en cuenta esto en conjunto con la presencia mágica que emanaba en consecuencia, Liliana recordó. Inequívoco. La princesa estaba usando esa brujería. Liliana tenía razón. Ante sus ojos, el vidrio de la sala de observación brillaba intensamente de la luz de la luna. En el siguiente instante, toda su visión se llenó de la luz blanca. Una vez que la luz blanca se disipó, Liliana se encontró de pie en un acantilado junto al mar. Mirando hacia abajo, al pie del acantilado, podía ver furiosas olas rompiéndose contra las rocas. Además, el cielo era de color púrpura. Marilla Yuri y la princesa estaban junto a ella. Yuri tragó. Desde la vista del cielo púrpura, ya era evidente que esto no era un lugar común. Efectivamente, el inframundo, princesa, utilizó un hechizo para cruzar hacia el inframundo, ¿verdad? Sí, eso es correcto, aunque tendemos a llamar a este reino el plano astral, punto. Yuri confirmó con la princesa, que respondió con un guiño. El infierno, un dominio fuera del reino de los mortales. Una dimensión alternativa donde la mente y el ectoplasma estaban puestos más altos que una sustancia material. Se decía que los magos japoneses lo llamaban el inframundo, mientras que los taoístas chinos se referían a él como Youmingye o Youji en corto. Se conocía por la magia persa como el Menog, la mística griega lo llamaba el reino idea, etc. Los dioses herejes parecían llamarlo el límite de la vida y la inmortalidad. El perfume que la princesa había liberado hace un momento era un elixir secreto inventado para ayudar a los cuerpos humanos que se ajustaban al aire de los infiernos. Durante el incidente de Ama no Murakumo no Tsurugi, Liliana también había preparado el mismo elixir para enviar a Yuri a los infiernos. La princesa no lo usó en sí misma, muy probablemente porque no había ninguna necesidad de hacerlo. En lugar de utilizar su cuerpo físico, la frágil princesa Alicia al parecer estaba al aire libre usando su cuerpo espiritual exterior. En esencia, la princesa delante de los ojos de Liliana y Yuri no era más que una proyección, algo parecido a un fantasma. No había ningún problema de cuerpos espirituales que necesitaban adaptarse al plano astral. La persona que quiere vernos resulta estar en el inframundo ¿no es exactamente? Vas a entenderlo más rápido si lo ves con tus propios ojos. Vamos a darnos prisa hacia el lugar de reunión. Después de responder a la pregunta de Yuri, la princesa cerró los ojos. El entorno que la rodeaba al instante cambió. Una estatua de Buda se puso de pie en medio de una cueva, un espectáculo que recordaba a los monasterios de la cueva en la India. Al contrario que en el reino terrenal, viajando en el plano astral, se basaba en la mente en vez de caminar. Una vez acostumbrados a este reino, los magos podrían transferirse instantáneamente con solo imaginar su destino deseado. Muy lamentablemente, no es un lugar en el que pueda volar directamente, porque es un lugar secreto que no puede ser alcanzado, excepto mediante la transferencia de acuerdo con reglas prescritas. Como resultado, tenemos que hacer varias paradas. Entonces, el paisaje cambió de nuevo. Un palacio de tiza construido al lado de un lago. Un desierto sin fin de arena caliente con un único relevo de oasis. Una vasta llanura donde un diseño de pájaro gigante estaba tallado en el suelo. Un denso bosque donde florecían todo tipo de plantas insectívoras venenosas.
calles que evocaban las imágenes de América en 1920 en la era de la prohibición, etc. El destino final era el pie de una montaña desnuda. Ante sus ojos había un antiguo templo griego. Sólidas columnas de mármol estaban dispuestas en forma vertical en una disposición rectangular con un techo en la parte superior. Un pequeño edificio. El nombramiento fue decidido claramente aquí, pero la otra parte está ausente. Nadie más podía ver en los alrededores. Como su guía, Alice, frunció el ceño, y Yuri preguntó: ¿Alguien que no reside aquí? Exactamente. ¿En serio? ¿Cómo podría esa persona llegar tarde, incluso en un momento como este? Princesa. Así como usted dice, llegar tarde. Un minuto más o retraso de 2 años no deben contar como llegar tarde, ¿verdad? ¿Qué le parece? Una voz que Liliana había oído antes. Luego vinieron los sonidos de tintineo desde las botas de hierro tachonadas golpeando el suelo de piedra que rodeaba el templo. A pesar de que Liliana había estado en un estado continuo de shock durante toda la noche, este fue el shock más grande de todos. Lo mismo sucedió con Yuri. En un raro momento, la prudente Yamato Nadeshiko levantó la voz. Usted es la persona que ha configurado esta cita para reunirse con nosotras. Oh, qué honrado soy de saber que estás tan motivadas de verme. El recién llegado llevaba un traje azul elegante con una capa de color negra. Lo que cubría su cara era un casco enmascarado con una visera cuyo diseño se parecía a los ojos compuestos de un insecto. En sus pies estaban las botas de hierro tachonadas. El que había hecho la cita para reunirse con ellas en el templo del plano astral no era otro que John Smith Plutón. El campeón es reconocido como Santo Guardián de los Ángeles. El paradero y las hazañas de Kusanagi Godou y el apuesto rey de Italia no son precisamente las razones por las que estoy aquí. Viniendo a través de la máscara, la voz de tenor sonaba tan viva como la de un actor teatral. He oído que han desaparecido debido a cierta señora usando una autoridad que sirve como un pasillo. Como resultado, un cierto viejo conocido se acercó a mí a llorar y suplicar, pidiéndome ayuda, no importa qué. Para exigir su presencia personal como campeone, es mi sama. Eso es muy normal. Los únicos capaces de oponerse a asesinos de dioses son sus pares asesinos de dioses y los mismos dioses. Esta es la verdad universal. Como reacción a los soplidos de Liliana, Smith se encogió de hombros. Entonces me puse en contacto con la princesa, con la esperanza de que pudiera transmitirme noticias con respecto a este incidente. Además, he oído que había 2 micos que fueron capaces de ver la época en la que Kusanagi Godou había volado. Dicho esto, todavía no he decidido si voy a aceptar la petición de mi viejo conocido todavía. Los ojos compuestos desde la visera de la máscara miraron hacia Yuri y Liliana. En cualquier caso, me preocupé de hacerles una visita a las 2, esperando que me pudieran ayudar. Disculpe, ¿puedo preguntar quién podría ser este viejo conocido suyo, Smith-sama? En respuesta a la pregunta de Yuri, Smith rápidamente levantó su mano derecha y señaló con el dedo índice enguantado hacia el interior del templo. El que vive en su interior. Bueno, este individuo no solo es difícil de complacer, sino que también es muy neurótico y pesimista. Una personalidad más problemática, en todo caso. Quisiera añadir que también es un hombre que se ha perturbado por terminar la conmoción sin fin planteada por mi amiga, la señora Aisa. Conmoción que no tiene fin. Liliana frunció el ceño, incapaz de comprender lo que Smith quería decir. La expresión de Yuri de repente se quedó en blanco. Sus ojos también se volvieron en el color vidrio, mientras que comenzó a murmurar por su cuenta. El santuario perteneciente al que esculpe el grabado del tiempo, todo en el mundo, la biblioteca de conservación de los registros de la nada. ¿Lo viste? Impresionante. Al oír el oráculo que Yuri habló desde la visión espíritu, Smith asintió. Por otra parte, Liliana estaba preocupada por el estado hipnótico de su compañera. Por otra parte, esto solo sirvió para aumentar aún más las preguntas. A mi entender tentativo, puedo considerar que este lugar no es simplemente un santuario lleno de historia. Si es posible, responda a otra de mis preguntas. Smith-sama, ¿cómo es su relación con el que vive aquí? Una pregunta verdaderamente pertinente, Liliana Krankar. Liliana se sorprendió de que el asesino de dioses vestido de negro supiera su nombre. Siempre había pensado que Smith era solo consciente de ella como nada más que la seguidora de Kusanagi Godou. Al ver su reacción, Smith se rió y usó su mano izquierda para empujar su capa abierta. Revelado por debajo seguía estando el traje azul. Lo que se llevaba en la funda en su cadera era esa arma. Tengo un número de conexiones importantes en el plano astral. Este es uno de ellos. Smith sacó el arma desde su cadera. Esto es algo forjado por los elfos oscuros que viven en este reino. Para mí,
sería algo así como la espada mágica Excalibur. El revólver de 6 golpes de gran calibre. El arma mágica de color acero gris. Era el arma legendaria bastante bien conocida como el arma de Ion Smith Plutón, una herramienta para utilizar la autoridad de bala mágica que le había usurpado a la diosa Artemisa. Se decía que la vasta área de todo el estado de California se incineraría por completo si el poder completo de la autoridad fuera a ser liberada. Esta arma mágica era un arma de otro forjada en el plano astral. El informe del Vitenajemot lo había mencionado. Pero escuchándolo directamente desde el hombre mismo, Liliana sintió una sensación indescriptible de emoción, posiblemente debido al carisma del héroe enmascarado de Ion Smith Plutón. Ahora que lo pienso, he oído que usted es capaz de viajar libremente entre la Tierra y el plano astral, Smith-sama. Ah, sí, ese es uno de mis insignificantes privilegios. Smith respondió a Liliana y devolvió el arma mágica hacia su funda. Ese es el poder que usurpé por matar a uno de los reyes hadas que gobiernan el plano astral. Por otra parte, también heredé deberes y obligaciones de un rey desde él. Deberes y obligaciones. Incluyendo la residencia de Plutarch aquí, todo este nivel es parte del territorio que se le fue quitado. Bueno, a pesar de ser rey, yo no soy en realidad más que una figura decorativa en ausencia. Pero al recibir una solicitud definida como esta, todavía no puedo dejar las cosas sin supervisión después de todo. El rey de hadas. La residencia de Plutarch. Al oír términos inesperados, Liliana se llenó de asombro. Vine a este lugar porque he recibido una petición desesperada con respecto a Kusanagi Godou, Salvatore Doni y la señora Aisa, para exterminar a los tres. Así que, ¿qué debo hacer? Directamente desde la boca de Ion Smith Plutón llegó una impactante declaración. Declaración. Parte 3. Kusanagi Godou, asesino de dioses, rey demonio, campione. A pesar de que no tenía ganas de serlo, poseía numerosas habilidades más allá de la de los humanos ordinarios. Sin embargo, volar en el aire y respirar bajo el agua no estaban entre ellos. Por lo tanto, incluso alguien como él todavía estaría sumido en una crisis desesperada, una vez fuera echado en el Rin, el cual estaba casi a punto de desbordarse desde una repentina tormenta. Para salir de esta crisis, Godou hizo uso de su arma más grande, su resistencia física. Después de haber sido arrojados por la borda, luchó desesperadamente en las aguas revueltas y turbias, al intentar buscar el barco que se hundió. Especialmente sorprendente era la señora Aisa, que se enfrentaba a la misma situación que él. A pesar de su apariencia no deportiva, estaba buscando el barco que se hundió al igual que Godou. Mientras tanto, los compañeros restantes. Anclame, Cuore di Leone. En primer lugar, Erika Blandelli comenzó a convocar a la espada mágica de León mientras que caía en el río. Se manifestó en su mano, la espada larga delgada se transformó inmediatamente y se convirtió en un ancla con una cadena unida. Erika tiró el ancla, haciendo que volara a gran velocidad hacia la orilla del Rin. Ella estaba aproximadamente a 30 metros de la orilla. Sin embargo, el vuelo del ancla y la longitud de la cadena en tanto le permitieron alcanzar la orilla sin esfuerzo. El ancla se enganchó al suelo con un ruido metálico, formando una línea de vida que conectaba a Erika a tierra firme. Mientras tanto, la otra persona, Seisui Nena. Oh gran dios de armas. Os ruego que me concedas la protección del ahogo. Este encantamiento para protegerse del ahogamiento fue la magia que había sido utilizada previamente en la isla de la diosa de Circe. Mientras que rogaba para la protección, En estiró desesperadamente. La cadena de conexión de Erika a la espada mágica en la orilla pasó a estar cerca. No, la rubia inteligente más probablemente había lanzado la cadena en consideración de la posición de la Imémico. Ena agarró la cadena de Cuore di Leone con su mano derecha con fuerza. Viendo esta escena, Godou se sintió aliviado. Se dirigió hacia la mujer junto a él y le dijo, «¿Estás bien, Aisa-san?» «Ese sí. Estoy bien por ahora». Pero justo en este momento, un rayo cayó sobre el barco de Godou directamente. ¡Uba! ¡Ya! Cayendo del cielo, el trueno destruyó completamente el pequeño barco de vela que Godou y la señora finalmente habían conseguido subir a bordo. «Godou, señora Aisa, ¿estás bien? Responde si todavía estás vivo». Erika y Ena se mantuvieron gritando de desesperación, pero Godou estaba demasiado ocupado para responder. Sumergiéndose en el agua turbia de nuevo, Godou podía sentir la amenaza inminente de ahogarse. Sin embargo, no se dio por vencido, negándose a dejar que su vida se viera empañada por una muerte tan vergonzosa. Desesperadamente, buscó una abertura. A la deriva a lo largo del Rin bajo la tormenta, Godou y la señora Aisa estaban solos. La madera y trozos de madera de los restos de la nave se convirtieron en sus aliados. Godou inmediatamente buscó grandes tablones de madera. A pesar de que no podían garantizar su supervivencia, al menos lo haría ser capaz de flotar por encima de la superficie. «Aisa-san, date prisa y ven por aquí». Bueno. Godou se acercó a la señora Aisa, quien estaba a la deriva junto a él.
A su vez, Godot trató desesperadamente de agarrarla con la mano extendida. Se las arregló para tener éxito. Tomados de la mano, Godot tiró de su cuerpo esbelto y femenino a su lado. Entonces, los dos fueron a la deriva, sosteniéndose sobre una tabla de madera. Pero la situación todavía era bastante terrible. La fuerte lluvia continuaba cayendo sin parar mientras furiosos vientos rugían. El Rin ya era un gran río, para empezar. El aumento repentino del volumen del agua podría fácilmente provocar una inundación en cualquier momento. En medio de las corrientes de agua rugientes, Godot y la señora Aisa se sumergieron varias veces y se basaron en la flotabilidad del tablón de madera para flotar hacia arriba. Era difícil predecir cuánto tiempo un solo tablón de madera podría continuar manteniéndolos a salvo. Por otra parte, las rocas, los árboles y los barcos de otras playas desconocidas habían sido arrastrados en el flujo turbulento, lo que resultó en la amenaza de chocar con ellos. La forma en que se veía, la muerte parecía inminentemente cercana. Este incidente de naufragio era aún más peligroso que el canotaje improvisado de última hora en la Isla de la Diosa, en las aguas de Malasia. En consecuencia, Godot estaba ligeramente preparándose mentalmente para lo peor. Alrededor de decenas de minutos después. ¡Qué sorprendente! Fuimos salvados al final. Es probable que sea debido a que el poder de la fortuna nos protegió. Sin un reloj, Godot no podía decir exactamente cómo había pasado mucho tiempo. Pero en la actualidad, la superficie del Rin se había calmado por completo. La tormenta se había calmado, tan repentinamente como había llegado. A la deriva, mientras que abrazaba el tablón de madera, Godot y la señora Aisa estaban ilesos. Sin embargo, al ser empapados en agua durante tanto tiempo, el frío era un problema. Al darse cuenta de que el tablón de madera se había desplazado cerca de la orilla, Godot inició sus piernas en el agua, cambiando el rumbo hacia la orilla. Gracias a que la señora Aisa ayudó con sus propias patadas, pronto llegaron a tierra. Una bendición disfrazada, ¿qué es lo que pasa? Sí, entre la desgracia encontrada debido a tu persecución, Kusanagi-san, y la fortuna que nos salvó, fue la victoria de la fortuna esta vez. Por alguna razón, la señora Aisa estaba sonriendo tranquilamente. Probablemente acostumbrada a experiencias tumultuosas, una horrible capacidad de supervivencia. Sin embargo, Godot no tenía la compostura de sonreír, porque él fue confrontado con nuevas preocupaciones. No creo que lo vaya a lograr si otro incidente similar al de la tormenta aparece. Si solo hubiera contramedidas. Sí, en cualquier caso, permíteme disipar la protección de la fortuna. En realidad puede ser activada o desactivada a voluntad. Godot había pensado que era una habilidad incontrolable como la autoridad del pasillo. Mirado por Godot, la señora sonrió engañosamente. Oh, por favor, permítame explicar. Una vez comenzada, los actos de la fortuna o la desgracia no se pueden detener, así que tuve que esperar hasta que la tormenta se calmara primero. Bueno, eso es en realidad muy bien, supongo. En este punto, Godot no fue capaz de decir, no deberías haberlo detenido en el momento en que nos encontramos de nuevo. En cuanto a su brazo derecho, Godot llamó a la espada divina que residía allí, Ama no Murakumo no Tsurugi. Por cierto, Seisuin y Erika están bien, ¿no? Sí. Al parecer dejaron el agua antes de nosotros. La espada divina respondió con irritación. Godot asintió. Debido a estar a la deriva en el río con la señora Aisa, estaba preocupado por la seguridad de sus compañeras y le ordenó a Ama no Murakumo no Tsurugi retransmitir la confirmación de la situación de cada uno entre él y Ena. Es cierto que los nombres de la Hime Miko de la espada y Erika Blandelli, al parecer, habían escapado a la crisis desesperada y lesas también. Pasales un mensaje diciéndoles que estamos bien. Entonces, ya que ninguno de los dos sabemos dónde estamos, vamos a encontrarnos en Colonia Agripina. La respuesta de Ama no Murakumo no Tsurugi se sentía algo así como una persona asintiendo con su cabeza en silencio. Después de llegar a la antigua Galia, Godot había descubierto que podía utilizar a Ama no Murakumo no Tsurugi como un sustituto de su teléfono móvil. Pero dado que la espada divina era claramente poco entusiasta por las comunicaciones no relacionadas con la batalla, depender de este comunicador desmotivado como una manera de encontrarse con sus compañeras sería muy ineficiente. Al llegar con una solución ligeramente mejor, Godot finalmente se dejó caer los hombros. Mucho más tiempo parecía haber pasado de lo esperado, ya que el sol poniente había teñido el cielo del oeste rojo. Godot decidió poner fin a sus viajes por hoy y prepararse para el descanso. De todos modos, hay que hacer algo sobre estas ropas mojadas. El lugar donde Godot y la señora Aisa fueron a tierra era una pradera desierta. Por no hablar de una ciudad, un solo hogar no se podía encontrar. Debido a la fuerte tormenta, no había barcos que pasaran por el Rin. Godot y la señora Aisa estaban empapados a fondo. Naturalmente, no tenían ningún cambio de ropa, ya que su equipaje se había hundido en el fondo del río, junto con el barco, pero al menos se escaparon con sus vidas. Mirando a su compañero de viaje optimista, Godot estaba aturdido por un instante. Con la pesada humedad, la señora Aisa se había quitado su abrigo y ya se había secado el agua. Actualmente, ella solo llevaba puesta la bata blanca que parecía un vestido de una sola pieza.
Debido a que estaba completamente mojada, su ropa se aferraba fuertemente a su piel. Gracias a eso, la figura perfecta de esta mujer fue excesivamente puesta de manifiesto a partir de un solo golpe de vista. A pesar de un físico muy delgado, sus pechos voluptuosos eran como un fruto maduro cuyo peso doblaría las ramas mientras que su trasero representaba curvas fascinantes. Por otra parte, no llevaba un sujetador, una prenda de vestir aún no se había inventado en la antigüedad. La tela blanca mojada la hizo ver a través, ofreciendo destellos tenues de la piel por debajo. Luego estaba su largo pelo negro, bien empapado, que exudaba un aire increíble de seducción. Encontrando su mirada de repente pegada a ella, Godot frenéticamente desvió la mirada. Entonces la señora Aisa se dio cuenta de su aspecto actual y al instante se cubrió el pecho con los brazos. Vamos a encender un fuego. Esa es una gran idea. Erika fue capaz de provocar incendios con la magia, pero actualmente estaba ausente. Al igual que Godot, la señora Aisa no parecía motivada para aprender magia tampoco. Por otro lado, llevaba el pedernal listo para su uso. Junto con las monedas de alto valor, se mantuvo en una pequeña y abultada bolsa atada a la cintura. Llevando este tipo de cosas conmigo ha demostrado ser inesperadamente útil. La campeona agraciada comentó fácilmente. Godot estaba muy impresionado por la forma en que estaba tan acostumbrado a estas situaciones terribles que había adquirido esa visión. Por otro lado, Godot también se había asegurado una bolsa de monedas de oro y plata del Imperio Romano por sí mismo, no a diferencia de Aisa. Por lo tanto, todo lo que habían perdido era su equipaje pesado y no había necesidad de preocuparse por el dinero para sus desplazamientos. Usando la piedra, la señora Aisa comenzó un incendio en la hierba seca y ramitas que Godot había reunido. Una vez que el pequeño fuego empezó a iluminar, Godot dijo: voy a ir por allí ahora para ver si alguien se acerca. Por si acaso, yo secaré mi ropa mojada en primer lugar. ¿Qué está pasando? Kia. Godot estaba quitándose la camisa delante de la señora Aisa, lo que la hizo elevar sus dudas. Al ver el torso superior de Godot expuesto, la señora Aisa se quedó con los ojos abiertos. Completamente indiferente, Godot colgó su camisa mojada en una rama. Nos vemos más tarde. Una vez dicho esto, Godot dejó el fuego, sabiendo que la señora Aisa probablemente se quitaría la ropa mojada para secarla cerca del fuego si él le daba algo de privacidad. Godot hizo su movimiento en consideración de eso. Después de todo, esto secaría la ropa más rápido y evitaría contraer un resfriado de llevar ropa mojada. Los pantalones de Godot también estaban completamente mojados, pero no se podía hacer nada con esos. Como nota al margen, en el momento en que se inició el fuego, el sol ya se había establecido y había caído la noche. Su piel se enfriaba. Godot estaba agradecido de que la temporada actual era primavera. Haciendo caso omiso de su cuerpo temblando, Godot soportó mientras paseaba a lo largo de la orilla del río. A pesar de que esta zona era de pastizales, había muchas plantas con flores por encima de la altura de la rodilla. Esto proporcionó en la cubierta como una mala visibilidad. El área iluminada por el fuego, probablemente debería estar fuera de vista. ¡Huya! Se escuchó el grito de la señora Aisa. ¿Pasó algo? Godot frenéticamente corrió de espaldas al fuego. Al mismo tiempo, la señora también corrió hacia él. ¿Qué pasó? Yo siento algo extraño en mi espalda. Cuando Godot la alcanzó, la señora Aisa se arrojó en su pecho. ¿Espalda? Desconcertado, Godot la miraba y estaba sin habla. Tomando otro buen aspecto, en primer lugar, la señora Aisa estaba esencialmente desnuda, en un estado completamente desnuda. Se expusieron las puntas rosadas de sus pechos sensacionales y saltones. Por supuesto, la parte inferior del cuerpo estaba cubierto por nada más que un pedazo de tela delgada con solo sandalias gastadas en sus pies. También, presumiblemente con la intención de ponerse en marcha inmediatamente. Tenía la camisa de Godot en el hombro, la que había colgado en una rama para que se secara. De esta manera maravillosamente lasciva, con su cuerpo arrojándose hacia él, Godot no solo sintió la sensación de su pecho suave y muy flexible, sino que también su piel suave, virgen y aceitosa presionándose fuertemente contra su cuerpo superior, que estaba desnudo también. Godot sintió que tomó un trago masivo de saliva, tratando de movilizar la totalidad de su pensamiento racional. Agarrando los suaves hombros de la señora, empujó el cuerpo de piel aceitunada y desnudo lejos de él y trató de preguntar en voz lo más tranquilo posible. ¿Hay algo que sobresalga en tu espalda? Por favor, prisa y quítamelo. Aisa declaró entre lágrimas, por lo que Godot observó a su espalda con la cabeza inclinada con perplejidad. Debido a que la camisa de Godot colgaba desde su hombro, no podía ver lo que había debajo de la tela blanca. Una sensación extraña se retuerce, tan terrible, por favor date prisa y deshazte de él. Es fácil decirlo para ti. Con la cara roja, Godot quería negarse, pero la señora Aisa miró con lágrimas en él de una manera suplicante, por lo que realmente era imposible negarse. Godot no tuvo más remedio que dejar de lado la camisa en el hombro de la señora y descubrió un geco en su omóplato. Lo recogió casualmente y lo tiró lejos. El asunto ridículo llegó a la conclusión finalmente. Ahora está bien.
Muchas gracias. Pensando en ello después del hecho, este incidente del gecko fue realmente una tormenta en un vaso. Ante los ojos de Dios estaba el cuerpo desnudo de la señora Aisa, vistiendo nada más que sandalias, lo que significaba que estaba mirando al frente de ella. Por otra parte, no había una sola nube en el cielo de la noche con el brillo de una clara luna arriba. Bañado por debajo de la luz de la luna, el cuerpo de la señora no era de ninguna manera inferior a una diosa. A la vista de la fantasía. Además, la piel de oliva perfectamente sin manchas rojas se estaba convirtiendo poco a poco, finalmente, con una sensación de vergüenza. ¡Ya! Ella gritó al fin. Entonces, la señora comenzó a gritar de incómoda vergüenza. Honestamente, Kusanagi-san, estás descartando tu parte delantera seria habitual para comerse con los ojos con esa mirada masculina. Tal como me di cuenta, estás tan cautivado por mí que no puedes hacer nada, no. Por favor, deja de hablar cosas incomprensibles. Date prisa y ponte algo de ropa. Parte 4. Después de tomar turnos para vigilar el fuego durante toda la noche, Godou y la señora Aisa fueron recibidos por la llegada de la mañana. Sin ropa extra para utilizar como mantas, duraron toda la noche contando con nada más que el fuego. No coger un resfriado fue probablemente gracias a la suerte de la resistencia de los campeones. Tan pronto como el cielo se volvió con la luz, los dos fueron a lo largo del Rin y regresaron a la carretera. Después de caminar varias horas aguas abajo, llegaron a un pequeño pueblo. Ahí, compraron cosas como comida y equipo de viaje. Preguntándole a los habitantes del pueblo, se enteraron de que Colonia Agripina estaba a 2 días y medio de viaje en coche. La ciudad donde llegamos antes, Aisa-san. Esa fue Mogontiacum, ¿verdad? Me acuerdo que se necesitaba una semana para llegar a Colonia Agripina desde ella, ¿verdad? Bueno, porque llegamos encantadoramente aquí, terminó siendo un atajo. De hecho, una disfrazada bendición. La protección de fortuna conferida por la autoridad de la señora Aisa era sin duda muy útil en términos de posibles beneficios. Sin embargo, de ser barrido en los desastres causados por desgracia era algo demasiado. Después de que la señora compró un abrigo nuevo en el pueblo, los dos reanudaron su viaje. Ya fuera en los tiempos antiguos o modernos, se montaba en los caballos que eran un caro ganado. Por otra parte, este pueblo no tenía caballos para la venta. Así que al final, los dos campeones decidieron trasladarse a pie. Godou se enorgullecía de su capacidad atlética y no encontró el caminar difícil en absoluto. A pesar de su apariencia delicada y elegante, la señora Aisa resultó ser sorprendentemente hábil para caminar largas distancias. A pesar de que los dos se llevaban bastante bien a medida que avanzaban a lo largo de su viaje, hubo disputas menores en alguna ocasión. Al ponerse el sol, la señora Aisa habló incómoda. Discúlpame, los chicos y chicas no deben compartir las camas después de la edad de 7 años. Vamos a dormir en habitaciones separadas cuando encontremos refugio por esta noche. Está muy bien. Entiendo. Naturalmente, Godou estuvo de acuerdo con esta solicitud perfectamente razonable. Por alguna razón, la señora Aisa fue sorprendida por su respuesta, con la mirada fija en el rostro de Godou. Kusanagi-san está muy bien con eso. Por supuesto que no hay problema. Al igual que cuando viajamos juntos como un pareja, buscando una oportunidad de hacer una excusa adecuada para dormir en la misma habitación. Seguro que no estás albergando ese tipo de intenciones indecentes, Kusanagi-san. Por supuesto que no. Por favor descansa sin preocupaciones. Godou respondió con indiferencia en respuesta a las preocupaciones extrañas de la señora Aisa. Al haber expuesto su cuerpo desnudo la noche anterior colocó estos miedos redundantes en su mente. Creo que el incidente de la noche anterior fue el resultado de un descuido de nuestra parte. Proporcionalmente hablando, creo que eres el responsable del 60%, Aisa-san. Oh. Bueno, aunque no puedo negar que yo estaba gritando en voz bastante alta. Sin embargo, solo se dio cuenta de eso después de caminar más lejos. Esta zona no parecía tener ningún hogar para que ellos buscaran refugio. Por lo tanto, el par acampó al aire libre de nuevo. Aún así, las cosas fueron mucho más suaves que la noche anterior. No solo tenían indumentaria de viajes para reemplazar lo que habían perdido, sino que también alimentos deliciosos y portátiles recién comprados. Por supuesto, el riesgo de bandidos aún existía, pero teniendo en cuenta las autoridades de la señora Aisa, podrían escapar fácilmente de las trampas de los humanos, por lo general. Por lo tanto, esa noche, en un claro lejos de la carretera, los dos comenzaron a acampar. Frente a Godou, quien estaba sentado junto al fuego. La señora Aisa murmuró con inquietud. Kusanagi-san, ya que no hay ningún muro para separarnos, no vas a hacer nada de pudor, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque soy una chica después de todo. Si vas a abrazarme con pasión, Kusanagi-san, susurrando palabras dulces al oído en tu forma habitual, con la intención de robar mis labios, aunque podrías acabar siendo un poco excitado, eso es completamente inaceptable, ¿lo entiendes? Que le da color, cuando ya se pone tan cargante pareciera que lo estuviera pidiendo indirectamente. Nunca he tenido la costumbre de hacer algo como eso en primer lugar.
En realidad, a pesar de pasar tus días como de luna de miel con Erika-san y Ena-san, eso no es como son nuestras relaciones. Encontrando las probabilidades bastante apiladas contra él en esta conversación, Godot cambió de tema. Además, ¿no eres más de 150 años mayor que yo, Aisa-san? Normalmente, susurrarle palabras de amor a alguien como eso no es posible, ¿verdad? Ese se supone que se dice, el amor no conoce límites en la edad en una situación como esta, Kusanagi-san. No, yo creo que hay una brecha generacional. En serio. Me hace sentir una vieja bruja o algo. Permítame dejarlo claro. Por no hablar de un siglo y medio, ni siquiera he llegado a la mitad de esa edad todavía. Vieja, corta XD. La señora Aisa levantó indignadas objeciones inesperadas. Al regresar a la época actual, hubo muchas ocasiones en las que salté durante décadas. Saltaste décadas. En una ocasión, después de pasar 3 meses en el pasado, regresé al presente utilizando el pasillo para encontrar que ásperos 30 años ya habían transcurrido. Por el contrario, hubo un momento en que ni siquiera 2 días habían pasado en el presente a pesar de pasar 2 años en el pasado. Urashima Taro, Rip Van Winkle, esa parábola china de un sueño transitorio. Los viajes de la señora Aisa a través del tiempo eran tan increíbles como los lugares visitados en esas historias. Entonces Godot se sorprendió. ¿Qué pasa si un siglo hubiera pasado cuando regresara al mundo moderno? Entonces tendría una experiencia surrealista como la de Taro Urashima. Las esperanzas de vida llevadas de todos los que conocía, todas pasando. Sin embargo, la señora Aisa le dijo simplemente a Godot. Bueno, siempre y cuando se inyecte una gran cantidad de poder mágico en el pasillo durante el retorno, es posible controlar el paso del tiempo a varias décadas o unos pocos días más tarde, hasta cierto punto. Al enterarse de eso, Godot dio un suspiro de alivio. Si es posible ajustarlo, ¿por qué regresaste a 30 años más tarde? Porque si yo no lo hubiera hecho, habría terminado con la edad real de una anciana a pesar de ser de 30 años en los registros oficiales. Deliberadamente convertiste a Taro Urashima por tu propia voluntad. Eso sería como el establecimiento de un viajero del tiempo en el año 1999 y luego intencionalmente volver 10 años más tarde en 2009 para evitar que otras personas lo llamaran prematuramente envejecido. ¿Qué clase de historia épica de ciencia ficción era esta? Por otra parte, la señora Aisa era un campeone. Dada su constitución sobrehumana, su cuerpo lo más probablemente que sería en verdad muy juvenil. Al parecer, los cuerpos de las magas envejecían mucho más lento que el de los magos. Más aún para los campeones. Su hermana mayor jurada, Loquillian, era un buen ejemplo. Si ese es el caso, tengo curiosidad por algo. ¿Qué es? Si tuviera que decirlo, Aisa-san, ¿cuántos años tienes? No tu edad de acuerdo con registros oficiales, sino el tiempo real que has vivido. Esta fue una pregunta un poco de mala educación, por lo que Godot intentó pedirla sin mucha expectativa. Nunca he intentado calcularlo correctamente. Una estimación está muy bien. Estás más o menos entre los 40 o 50. Por supuesto, no voy a obligarte a responder. Di 17. Mi edad física y mental es de 17 años de edad. Espera un segundo, eso es un número imposible no importa qué. Sin saber nada de mi vida, Kusanagi-san, estás en condiciones de rechazarlo. Sí. Digo que tengo 17 años de edad, entonces eso es al final. Vieja XD, entonces eso me haría contemporánea. Sé cualquier objeción a eso. En cualquier caso, no hubo ningún otro pasatiempo durante su viaje, aparte de hablar. Antes de que se dieran cuenta, los dos estaban profundamente dedicados a la conversación. Pero entonces, de repente dejaron de hablar al mismo tiempo. Un hedor distintivo e inusual iba a la deriva sobre ellos, llevado por la brisa de la noche. En comparación con los malos olores de los animales en los zoológicos, esto era aún más intenso. ¿Hay un rancho cercano? ¿Cría de cerdos o ganado? Tal vez, supongo. La respuesta de la señora Aisa fue muy simple. Pero de hecho, incluso Godot no creía en su propia especulación. A pesar de que no había pruebas, en todo caso, lo único que tenía era una sensación de que este inusual hedor era una mala señal de algo desfavorable por venir. Por alguna razón, eso era lo que él pensaba. Godot se levantó en silencio y se fue contra el viento. La señora Aisa siguió en silencio también. Estaban sentados en una llanura cubierta de hierba. Subiendo una pequeña colina frente a ellos, Godot y la señora Aisa se quedaron sin habla. En el otro lado de la colina, 60 osos se movían. Todos los osos se movían en una dirección. Como ovejas tras un pastor, los osos venían hacia Godot y Aisa como si cabalgaran sobre el viento. También había algo más sorprendente. Sin excepción, cada oso era masivo, de aproximadamente 2 metros de longitud corporal. De vez en cuando, había osos aún más grandes, de 4 a 5 metros de largo y tan grandes como pequeñas colinas. Aisa-san, estos no son osos normales en esta época, ¿verdad? Lo dudo, no importa cómo se mire. Todos los osos parecían muy emocionados y mostraban ojos feroces.
Sin embargo, ni un solo oso se metió en una pelea con cualquiera de sus parientes circundantes. Eran como gángsters yendo a una pelea grupal. Un contingente humano apareció enfrente del avance de los osos, más o menos un 80 por la numeración. Todos los miembros estaban armados con espadas, lanzas, hachas y escudos o similares, les dispararon a todos y listos para matar. Oh querido, ¿quiénes podrían ser estas personas? La forma en que lo veo, se ven como gángsteres antes de iniciar una pelea. Después de murmurar eso, Godot se dio cuenta de que su impresión era correcta. Los hombres armados de repente sacaron sus armas y comenzaron a cargar hacia el ejército de osos con un gran grito de guerra. Demasiado imprudente. Godot se sorprendió. El lado humano consistía en caucásicos con un gran y alto físico. Su equipo les hizo temblar. Todos ellos tenían el pelo de color claro y casi todos tenían peinados extraños. En la parte superior de la cabeza, su pelo estaba recogido en moños. Son probablemente los francos. De verdad. Sí, ese peinado debe ser parte de las costumbres de los francos. La señora Aisa señaló al grupo armado que estaba comenzando una batalla en la colina. En primer lugar, tiraron hachas de mano hacia los osos cercanos. Entonces, cuando las bestias esquivaron, utilizaron armas como lanzas y espadas para atacar. Muchos de los guerreros francos lanzaron primeros ejes que luego cambiaron a combates a corta distancia. Sus costumbres eran probablemente tan extrañas como sus peinados. En general, más que imprudentes, los guerreros francos se describían mejor como valientes. Enfrentado a un ejército de osos que les superaban en fuerza y tamaño, todavía lucharon valientemente. Algunos de los osos estaban sobre sus patas traseras y utilizaron sus extremidades anteriores para golpear a los guerreros francos. Usando garras afiladas para desgarrar a los enemigos, otros osos golpearon con fuerza en las inmediaciones de los francos a lo lejos y fácilmente los cortaron. Sufriendo los ataques de las bestias salvajes, el campo de batalla pronto se llenó de sangre y gritos. Sin embargo, hubo muy pocos francos que lograron esquivar los ataques y utilizar sus escudos para defenderse con los compañeros guerreros que iban a la ofensiva. Usando hachas y espadas para cortar a través del ejército de osos, los supervivientes comenzaron a contraatacar. Además, hubo otros que atravesaron osos con lanzas y flechas disparando desde una distancia. Cuando la batalla comenzó, Godot había esperado que los francos perdieran miserablemente. Pero inesperadamente, la marea había cambiado a una batalla en igualdad de condiciones. A pesar de que los francos no eran expertos en artes marciales como Erika o Ena, estos antiguos guerreros empuñaban armas antiguas magníficamente para enganchar a las bestias feroces en la batalla. Hablando de eso, los anfiteatros romanos tenían gladiadores derrotando a las bestias feroces. Godot recordó lo que había oído desde Erika. Los artistas marciales que luchaban contra osos desarmados, probablemente sería suicida, pero dadas las lanzas, escudos, redes y otros equipos, los humanos tenían posibilidades muy bien incluso de ir en contra de leones como oponentes. Los gladiadores antiguos se presentaron como evidencia de ello. Pero en este caso, el ejército de osos incluía a masivos gigantes más allá de los parámetros normales. Estos eran los 4 osos de 5 metros de largo que eran tan grandes como pequeñas colinas, sumando un total de 6. Como era de esperar, los francos fueron incapaces de mantener sus posiciones en contra de estas bestias. A medida que la batalla se desesperaba, más y más bajas dieron como resultado. Godot frunció el ceño. Si salvar las vidas humanas o proteger a los animales, no podía comprometerse activamente a cualquiera. Kusanagi-san, iré a detener esta batalla. Entonces voy a ir también. Del mismo modo que asintió en respuesta a Aisa, Godot vio. Entre los francos, había varios hombres que custodiaban carros tirados por caballos en la parte trasera en lugar de tomar parte en la batalla. Uno de los hombres estaba caminando tranquilamente hacia el punto más intenso en la batalla. En el camino, fue atacado por un número de osos gigantes. Cada vez, cortó las garras y dientes de los osos gigantes que atacaban y luego continuó avanzando. Al igual que el suave descenso de los pétalos de flor, su cuerpo ágil hizo movimientos simples para evadir a las bestias feroces. Con solo mirar NP, estos eran claramente los movimientos que no eran posibles sin un dominio avanzado de las artes marciales. Había un enorme oso en especial en el lugar donde se dirigía. Los francos luchando vigorosamente se retiraron tan pronto como se dieron cuenta de su llegada. Es probable que tuviera la intención de permanecer fuera de la batalla como rey. Casualmente llevando una espada a la cintura, el hombre se acercó a uno de los osos más grandes. Era un oso gigante con una longitud corporal de 4 a 5 metros. Si se colocara de pie sobre sus patas traseras, el oso sería de un solo piso. Tomando pasos pausados, el hombre se acercó a esta bestia feroz. De hecho, él estaba caminando con tanta naturalidad como si estuviera de visita en la casa de un amigo. Luego vino un destello de la espada. Incluso la visión dinámica de Godot combinada con el enfoque de un exterminador de dioses no pudo capturar el balanceo de su espada con claridad. Por otro lado, una oscilación de la espada acabó cortando el cuerpo gigante del oso en dos. Cortando desde la cabeza hasta la rabadilla en una línea vertical, el oso fue definitivamente dividido en dos por un solo ataque.
Como nota al margen, el oso masivo no derramó una sola gota de sangre. Es de suponer que no es una criatura de este mundo, era un ser más parecido a una bestia divina. Entonces, el joven utilizó la misma técnica para hacer 5 cambios de su espada. Los osos gigantes restantes fueron divididos en 2 mitades y al instante aniquilados. Por el lado de Godot, la señora Aisa se quedó sin aliento. Ella debió haberse sentido conmocionada por la escena y se dio cuenta de la verdadera identidad del hombre. Ese tipo Donnie está por allí. Pasaré a echar un vistazo en primer lugar. Dicho esto, Godot bajó la colina. A pesar de que sabía que la señora Aisa estaba siguiéndole detrás, él no apartó la mirada del hombre en absoluto. El que mostró algo como la esgrima y esencia de la espada mágica fue un joven rubio. Salvatore Donnie, por supuesto. Había llegado a esta antigua época hace un par de meses. Su vestimenta también pertenecía a esta época. Usando ropa similar a una camiseta, su sencilla vestimenta incluía un cinturón y pantalones estrechos en la parte inferior con un abrigo marrón en la parte superior. Solo sus botas todavía eran los zapatos de cuero que le gustaba usar en el presente. Como era de esperar, esta forma de vestir facilitaba el movimiento. Una espada colgaba desde su cintura. Las espadas en la antigua Galia eran en su mayoría con una sola mano con empuñaduras cortas. Sin embargo, la espada de Donnie tenía una larga empuñadura y parecía que podría ser ejercida ya fuera con una mano o dos. Esto era probablemente un artículo que había traído a lo largo del presente. Al darse cuenta de que Godot se acercaba, Donnie sonrió alegremente. Ah, eres tú, Godot. Siento que ha pasado un tiempo. Por supuesto, has estado aquí 3 meses ya, ¿verdad? Suspirando, Godot respondió. Por otra parte, aunque los osos gigantes fueron eliminados, decenas de osos normales todavía permanecieron. Sin embargo, estos osos de repente dejaron de luchar con los francos y se calmaron. Parecía que habían perdido el interés y la hostilidad hacia los seres humanos, como si fueran exorcizados de una posesión demoníaca. Alejándose de forma independiente, los osos casualmente se dispersaron. Era como si se estuvieran moviendo de nuevo al bosque, después de haber terminado su tarea. Al ver a los enemigos retroceder, los guerreros francos supervivientes vitorearon victoriosamente. ¡Oh! 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 Bajo el cielo de la noche, la llanura resonaba con las voces de hombres guerreros. He escuchado mucho sobre ti. Ser el jefe de los francos y desafiar a Uldin de los Hunos a una futura pelea y todo eso. Oh, así que también te has reunido con el asesino de dioses de esta era. No solo eso, incluso he conocido a alguien de nuestra era. La señora Aisa no estaba cerca de Donnie y Godot. En cambio, estaba yendo y viniendo entre alrededor de los francos heridos que yacían en el suelo. Con el fin de curarlos, se precipitaba sobre todo el lugar. Aparte de la muerte inminente, todas las lesiones se podrían curar rápidamente, no importaba qué tan grave fueran. Este era el efecto de la autoridad de la señora. Viendo esta escena, Donnie dijo, ya veo, y sonrió. Él era bastante agudo en estos asuntos. Como era de esperar de mi querido amigo, Godot. ¿Cuándo te enteraste de la señora Aisa? Ella realmente es bastante fuerte, ¿verdad? No es para nada fuerte en el sentido del que estás hablando. Además, deja de añadir esas descripciones en la parte superior de mi nombre. Las cosas se saldría de las manos si el apetito de Donnie para la batalla se disparara hacia arriba. Por lo tanto, Godot le refutó con firmeza. Sin embargo, Godot no consideró a la señora débil. Lo terrorífico de la señora Aisa era probablemente una dimensión completamente diferente en comparación con la lucha con espadas. ¿Donnie se dio cuenta de lo que Godot estaba pensando? En una rara muestra, que estaba mirando a esta mujer con ojos llenos de curiosidad. Pero de repente se echó a reír y se volvió hacia Godot. Cierto, Godot, aunque hay mucho que quiero hablar, podrías por primera vez acompañarme a hacer algunas tareas triviales. Entonces Donnie desvió la mirada hacia la colina, el lugar donde Godot estaba hace un momento. Godot miró en esa dirección y se encontró con la sorpresa. Sin que se enterara, nuevos oponentes se habían reunido en la colina. Al igual a los que Donnie había masacrado antes, había un ejército de osos gigantes grandes como casas. Esta vez, había una treintena de ellos. Estos animales fueron dispuestos en una fila en la colina, moviéndose de esta manera. Más exactamente, estaban brutalmente mirando hacia abajo a Salvatore Donnie. Sin embargo, de pie detrás de los osos masivos había un monstruo aún más grande. Alrededor de 30 metros de longitud completa, asemejado a un búho de extremidades gruesas, pero en lugar de alas, eran garras. Parecía una especie de híbrido búho-oso. Al ver este tipo de búho-oso que uno definitivamente no podría encontrar en una enciclopedia de animales, Godot murmuró, se siente como un señor de la selva de algún tipo de anime. El búho-oso se puso de pie sobre sus patas traseras, con su aspecto tan solemne como un dios. Muy claramente una bestia divina. La espalda de Godot se sacudió al sentir que su cuerpo se llenó de poder para luchar. Al ver esto, Donnie sonrió a su lado. Mientras tanto, los francos circundantes fueron enviados en un pánico ante la visión de la gigante bestia divina. Los guerreros gritaban de terror, sus cuerpos temblaban mientras que huían con armas en la mano, lo que resultó en un gran caos.
A pesar de que habían luchado valientemente en el campo de batalla, no fueron capaces de suprimir su temor por el monstruo desconocido. La señora Aisa también analizó a la bestia divina con una expresión de sorpresa. Puedes manejar al gran monstruo, Godot. Voy a encargarme de los más pequeños. No te limites a volcarle tareas molestas a los demás. Refunfuñando, Godot veía seriamente al gigante búho oso. Él no estaba obligando a Donnie con su humor. Sin embargo, vacilar aquí sobre si luchar o no pondría a la señora Aisa y los francos en riesgo. Por otra parte, esa presencia que sintió justo ahora. Un ataque de brazos largos. Donnie balanceó su espada larga ampliamente en un arco horizontal con una extrema velocidad. Entonces, la espada mágica severa radió luz de color plata liberada desde el borde de la hoja. Esta luz trazó una magnífica línea horizontal en la oscuridad de la noche. Alineados en una fila, el ejército de osos gigantes en la colina fue tratado en un solo golpe. 30 enemigos fueron completamente bifurcados en sus cinturas. La colina era de unos 50 metros desde su ubicación. ¡Qué acto aterrador de la divinidad! Por otro lado, Godot no perdió el tiempo junto a Donnie. Los pecadores indespuntados e inaccesibles, al romper el juramento serán purgados por el martillo de hierro de la justicia. Al cantar las palabras de hechizo, convocó al jabalí. Naturalmente, el objetivo era el nu oso de 30 metros de largo. Con la piel de tono negro y una longitud de 20 metros más o menos, el jabalí gigante perdió mucho en tamaño. Sin embargo, el avatar de Godot no se intimidaría fácilmente. ¡Roar! Aullando como de costumbre, el jabalí cargó a toda velocidad. Golpeado por las pezuñas, el suelo retumbó cuando la bestia al instante se precipitó por la colina verde. Usando los colmillos de su boca como lanzas, cargó para crear una colisión. Por el contrario, el búho oso se puso en pie sin moverse, como si tratara de mostrar la inmovilidad de su cuerpo masivo. ¡Roar! El búho oso aulló, así, bloqueando la cabeza del jabalí como una red gigante. Las dos enormes bestias divinas se enfrentaron cara a cara. El resultado fue la victoria del poder del jabalí y el impulso. El jabalí gigante enterró sus colmillos profundamente en el pecho del búho oso, audazmente empujando hacia abajo a su presa. Soportando la masa de las dos bestias divinas, el suelo retumbó en gran medida y se sacudió violentamente. Con eso, el búho oso fue exterminado. El jabalí rugió victorioso. ¡Roar! A pesar de ello, Godot todavía frunció el ceño. Había previsto una lucha mucho más dura. El maestro del enemigo todavía debía estar cerca y Godot había esperado a que un más poderoso dios hubiera convocado a la bestia divina. Debido a las lesiones, el enemigo se ha vuelto prudente. Donnie echó una mirada hacia él, provocando la ira de Godot ligeramente. Se sentía inexplicablemente exasperante escuchar con Donnie hablando en este momento, como si hubiera leído la mente de Kusanagi Godot. Poniendo a un lado este asunto, Godot miró hacia la colina de nuevo. Aún intoxicado en el resplandor de la victoria, el jabalí rugió hacia la luna. Pero en el instante siguiente, un humo verde fue lanzado desde el suelo. Inhalando el gas, el jabalí de repente comenzó a toser violentamente. El humo verde rodeó el cuerpo negro gigante. El jabalí tosió aún más intensamente. Kusanagi-san, es niebla venenosa. Esto va a ser muy peligroso si continúa. La señora Aisa habló desde su lado. Como era de esperar de alguien capaz de utilizar una autoridad de curación, al instante discernió lo que era. Por otra parte, el enemigo era bastante astuto, orientándose de la abertura del jabalí, cuando era descuidado de la alegría de la victoria. Eso es suficiente, date prisa y desaparece. Godot le ordenó al jabalí, que estaba a punto de asfixiarse por la tos. La bestia divina de tono negro al instante desapareció. Probablemente siguió las órdenes de manera obediente, porque ya había vencido a su objetivo. El ejército franco también comenzó a retirarse del campo de batalla. Con monstruos gigantes apareciendo uno tras otro, el miedo ya había llegado a un límite. Por otra parte, los 3 asesinos de dioses restantes. Es hora de que te muestres, ¿verdad? Godot casualmente llamó al oponente oculto. Entonces, una belleza de pronto hizo su aparición. De fuerte constitución, mirando bruscamente, exudaba soberbia de una reina y solemnidad. Llevaba ropas simples similares a prendas interiores con una piel en la parte superior. Una piel de profundidad de color marrón rojizo, parecía que había desollado un oso junto con su cabeza. Además, llevaba el rostro de la difunta bestia feroz en su cabeza como una corona. Godot sabía con certeza. La diosa ante sus ojos se llamaba la reina de las bestias. La mente y el cuerpo de cada campeón entrarían en un estado de preparación de batalla cuando se enfrentaran a una deidad. Debido a sentir la oleada de poder en previsión de batalla desde hace un tiempo, Godot ya sabía que iba a aparecer. A decir verdad, todavía estoy dudando incluso ahora. La diosa bestia murmuró suavemente. Aunque ya puede ser irritante, un buen número de asesinos de dioses siguen existiendo en este mundo. Uno de ellos incluso fue tan lejos como para infligir lesiones así de pesadas sobre mí. Con este cuerpo herido,
Cobrar venganza no será una fácil tarea. Aparte de la piel, su atuendo era básicamente de ropa interior, por lo que estaba claro al verlo inmediatamente. El pálido abdomen de la diosa se vio empañado por una larga laceración. Roja, negra y ulcerada, la herida se veía muy dolorosa. Debía ser una lesión muy grave. Sin embargo, esto no es suficiente para permitir que una diosa de la tierra forje esa cierta hoja. No en la causa de nadie más que mi propio orgullo que prohíbe de modo. De ahí mi duda. Por otra parte, los preparativos están aún por estar listos. En este momento, la diosa dirigió su mirada penetrante hacia Godou y el resto. Después de mirar a Salvatore Doni, Kusanagi Godou y la señora Aisa en secuencia, ella negó con la cabeza como si estuviera preocupada por un dilema. Al final, ella murmuró con resignación. Por otro lado, el hecho de que las cosas han llegado a esto no se puede evitar. Dado que los asesinos de Dios se han incrementado en 2, es necesario que me decida en soportar las aguas que contaminan mi herida. Tengan cuidado, dioses asesinos. Abominables reyes Raksasa. La diosa bestia habló en voz baja. De repente, ella reveló una suave sonrisa. En nuestro próximo encuentro, los guiaré ante mi hijo. Él es la existencia enviada por los cielos para vencerlos a todos ustedes. A pesar de pronunciar claramente una sentencia de muerte hacia Godou y los otros campeones, el tono de voz de la diosa era muy tranquilo. Era como si estuviera de luto por la muerte de algunos de estos formidables adversarios. Tarde o temprano, el hijo de la diosa Artio se manifestó ante todos ustedes. Tiemblen todo lo que quieran cuando llegue el momento. Dejando atrás estos susurros, como una canción, la diosa de repente desapareció de su vista. De esta manera, Kusanagi Godou se encontró con una diosa hereje en la antigua Galia. Ella fue llamada la diosa de Artiodáctilos. Este encuentro levantaría el telón para una nueva batalla que no se suponía tendría lugar.